Estamos iniciando también hoy una serie de mensajes que tengan que ver con los desafíos tremendos que Dios nos está presentando, que ya nos ha mostrado, que ya nos ha revelado, de los cuales nos ha estado hablando durante, le diría, los últimos años, ¿verdad? Y quizá usted dice, pero yo no vine antes. Bueno, le quiero decir eso también, que aquellos que estamos ya un tiempo mayor en la congregación, hemos estado recibiendo palabra de Dios, pero más que eso hemos estado viendo cómo Dios ha llevado a cumplimiento todo lo que nos ha dicho siempre. Y ha sido más de lo que habíamos entendido o captado en su momento. Así que Dios es fiel, se destaca la fidelidad de Dios y toda vez que Él comparte una palabra en el sentido de lo que va a hacer o a llevar a cabo, esto tiene cumplimiento, haya siempre cumplimiento, porque Dios es fiel. Así que hemos aprendido o reaprendido o fortalecido el aprendizaje de la obediencia. Toda vez que Dios habla y nos indica algo, nos muestra algo, nos demanda algo, lo único que cabe, o una de las cosas que caben como respuesta, es la obediencia. Y la obediencia, más allá de si entendemos o no lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios indica nunca debe ser razón de evaluación de parte nuestra. Nunca lo vamos a poner a consideración nuestra, de nuestra opinión, de nuestro parecer, y le diríamos a Dios, mira, modifica tus planes o lo que vos querés hacer, porque entendemos que esto tiene que ser distinto. Obviamente se da cuenta que esto nunca es así. A nosotros nos cabe, una vez que Dios habla a su pueblo, habla a sus hijos, habla a la iglesia, llevar a cabo aquello que Él nos pidió. Lo comprendamos o no, lo entendamos o no, supongamos que no, pero hay que hacerlo. Y toda vez que nos disponemos en obediencia a llevar a cabo lo que Dios nos encomienda, pues entonces encontramos que tiene cumplimiento y todos somos bendecidos. Así que estamos en esa disposición. Dios nos está presentando desafíos, y usted los va a ir escuchando, enormes. Y bueno, a través de lo que hemos estado aprendiendo y que Dios nos ha estado enseñando, vamos a ir más allá y vamos a decir, Señor, si vos ya nos mostraste tantas veces que todo lo que dijiste viene cumpliéndose, ¿cómo íbamos ahora a volvernos atrás? ¿Cómo ahora íbamos a decir, no, esto no, ya es demasiado grande? De ninguna manera. Avanzaremos en el camino que Dios nos traza, de la manera que Él lo indica. Y este mensaje de hoy también tiene que ver con esto, ¿verdad? Se trata de acerca del ministerio profético de la iglesia. Mire, se va a dar cuenta a medida que usted pueda ir escuchando el mensaje que no tiene razones para las cuales perturbarse, ni que se le erice la piel. Entiendo que a veces el uso de estos términos en estos tiempos, en estos últimos tiempos que vivimos, le puede causar cierto estupor. Y genuinamente es así, y yo también soy muy cuidadoso al escuchar o al leer cosas, porque no todo lo que está allí responde a lo que la Biblia enseña de lo que debe ser el ejercicio de este ministerio que le alcanza a la iglesia. Así que usted va a escuchar y se va a quedar tranquilo que no va a escuchar nada fuera de lugar o de orden, y en todo caso nos vamos a apegar mucho, como siempre, a lo que dice la palabra de Dios, y de allí no nos vamos a apartar, ¿verdad? Así que tómelo así. De todas maneras, le quiero decir que en este tiempo de enormes desafíos que la iglesia está recibiendo, en los cuales nos vamos a seguir encaminando, mire, el enemigo nos ha estado tratando de mostrar nuevamente que él está intentando detener, perturbar el ánimo, causar alguna desazón, etc. Lo hemos visto durante esta semana en la experiencia de algunos que forman parte de la comunidad, y lo hemos visto también en esta madrugada, en la cual hemos tenido la entrada de un intruso que lo único que alcanzó a llevarse es un bajo, un instrumento, y el micrófono mío que yo uso, que estoy extrañando por esto, pero se lo llevó también, y no alcanzó a llevar más nada, aunque intentó, por supuesto. No sabemos ni cuántos, no mucho más que esto. Pero sí entendemos que alguien o algo hizo que la persona huyera, aún con lo poco que ya había alcanzado. ¿Pero qué significa esto en definitiva? Una acción burda de parte del enemigo
como para causarnos algún tipo de perturbación, de desánimo, ¿no es cierto? Justo en el momento en que Dios está hablándonos o nos va a seguir hablando acerca de los planes que tiene para la iglesia, ¿verdad? Y siempre los planes que Dios tienen que ver con la ciudad en la cual Él nos colocó, tiene que ver con la extensión de su reino. No son planes para que nosotros digamos, esto es para nosotros, cerremos las puertas, lo vivimos nosotros, lo recibimos nosotros. No, los planes que Dios tiene es que usar nuestras vidas como siervos de Él, usarnos como iglesia, su pueblo, para llevar a cabo la tarea que la propia palabra dice siempre y dijo siempre Jesús. Vayan y hagan discípulos, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Así que siempre se trata de eso. Y eso es lo que perturba al enemigo, y el enemigo es lo que está observando, que Dios está utilizando a la iglesia y muchos son alcanzados por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Están siendo transformadas esas vidas, los matrimonios están siendo ordenados y fortalecidos, las familias están siendo reintegradas y alcanzando armonía, las personas están siendo prosperadas en un tiempo de mucha dificultad económica. La gente salva, conoce a Cristo. Eso es lo que perturba al enemigo e intenta como respuesta hacer lo que hizo esta madrugada. Pero por supuesto que no alcanza ni va a alcanzar nada que pueda hacer, porque usted y yo sabemos que Él ya está derrotado y está vencido. Que se lleve algo material. ¿Sabe qué? Hoy decíamos esta mañana, vamos a aprovechar para actualizar los modelos, así tenemos algo más moderno y suena mejor y qué sé yo. Y bueno, y eso es lo que más va a enfurecer al enemigo, pero no es nuestra preocupación. Lo que nunca va a suceder es que esta iglesia se desvíe del cumplimiento de aquello que Dios le ha revelado y tiene como visión. Nunca esta iglesia se va a apartar, ni se va a distraer, ni va a renunciar de llevar a cabo la misión que Dios nos encomendó. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, nunca lo va a poder lograr, haga lo que haga. Sabemos que está derrotado, no tenemos temor, no por nosotros mismos, sino por aquel que guarda nuestras vidas, que es Dios Todopoderoso, y que ya lo derrotó para siempre. Así que solo esperamos ese momento en que Él regrese un día y lleve a cabo eso, lo mande al lugar de donde nunca debiera haber salido, que es el infierno. Así que mientras tanto avanzamos. Esta mañana siempre hay un primer golpe, un primer shock. Uy, entraron en la iglesia, en el templo y entonces estamos todos un poco así. Pero inmediatamente todo eso se transformó en alabanza y en gozo y en un renovado entusiasmo por llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios. Y de eso se trata entonces también el mensaje en esta tarde. El texto que vamos a utilizar está en el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 37, los primeros 10 versículos, es un texto que estoy seguro la mayoría de los que está aquí ha oído, ha conocido o ha compartido, y lo vamos a ver desde esta perspectiva. Este texto bíblico nos va a enseñar muchas cosas para nosotros en este tiempo. Fue escrito muchos siglos atrás, pero usted va a ver la relevancia que tiene. Vamos a ver cómo el cuadro que nos narran y nos presentan estos 10 versículos y sus enseñanzas son casi como que hoy podría estar siendo escrito. Y usted lo va a poder observar muy fácilmente. Pero vamos entonces a recibir aquello que la palabra nos enseña para este tiempo, para estas circunstancias, para esta situación en la cual estamos de victoria y de bendición bajo la mano de Dios. Precisamente Ezequiel 37, 1 al 10 dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche, en esta tarde, y nos traiga discernimiento y nos permita aprender lo que nos quiere decir a través de este texto también. Está claro que el pasaje se refiere a la situación del pueblo de Israel. Estaba dando cuenta de la situación y la condición espiritual en la cual estaba el pueblo de Israel. Y detrás de esa situación había un lamento profundo, un clamor profundo. El mismo pueblo se preguntaba a sí mismo si habría esperanza para ellos, porque ya la condición y la gravedad de la situación eran extremas. Y en estas circunstancias Dios siempre trae una palabra para llamar al arrepentimiento, para llamar a la posibilidad de que Él pueda estar obrando y vivificando o restaurando o trayendo a salvación a aquellos que lo están necesitando. Y en este caso usó al profeta Ezequiel. Lo convoca, le da instrucciones, le da palabra, le revela y le indica profetizar. Y como decíamos al principio, el profeta nunca se ocupó primero de evaluar, de analizar, de poner bajo la lupa de la sana doctrina aquello que estaba recibiendo de parte de Dios mismo. Dice, lo hice. Así como me fue mandado. Lo hice así como me fue ordenado. Obediencia. Y es por eso mismo, y porque Dios es fiel, que el mismo profeta vio el cumplimiento de aquello que Dios le había encomendado y que Dios le dijo que iba a llevar a cabo en su pueblo. Él lo vio con sus propios ojos. Así es como sucede, y nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos aquello que Dios nos está proponiendo hoy, que va a hacer mañana, no solo en nosotros, sino a través nuestro en la comunidad. ¿Usted dice amén? Sí, si lo dice un poquito más fuerte me va a alentar un poco más. Ahí está. Es la situación del pueblo de Israel, está claro. Sin embargo, notamos que la expresión del contexto implica arrepentimiento de parte del pueblo. Por eso Dios puede llevar a cabo esta obra también. ¿Y por qué arrepentimiento? Porque efectivamente la condición en la cual estaba el pueblo era consecuencia del pecado del pueblo. Y así sucede con lo que hay a nuestro alrededor. Muchas personas viven alrededor nuestro muertos en delitos y en pecados, viven alejados de Dios, viven sin tener esta vida en el Espíritu de Dios, viven esta misma sequedad, viven esta misma situación. Todo ese valle está representando lo que acontece a nuestro alrededor. Una tierra arrasada, eso es lo que estaría viendo el profeta. Y eso es causa del pecado. Pero aún, como sabemos, refiriéndose al pueblo de Israel, allí también está representada la iglesia de este tiempo. Y la iglesia en este tiempo debiera llamarse a reflexión para determinar cuál es su condición espiritual delante de Dios.
No sea que la iglesia, el pueblo de Dios en este tiempo, también esté necesitando esta vivificación en el Espíritu Santo porque se halle en pecado. Y aún a nivel personal, toda vez que vemos a algún creyente en Cristo, algún cristiano, en el cual su vida espiritual está seca, secos en gran manera, dice Ezequiel. Una vida espiritual seca, ausente, una vida en el espíritu apagada totalmente, una vida atada a hábitos que no corresponden a un hijo, una hija de Dios. Vamos a ver una vida arrasada, y eso es por causa del pecado. Por eso hubo arrepentimiento. Esa era la razón por la cual estaban arrasados, debilitados y sin aliento. Y así va a suceder siempre en la vida de la iglesia o de la persona que deje que el pecado se siga enseñoreando sobre su vida. Mientras que Cristo nos hizo libres a través de la muerte en la cruz y hemos recibido esa libertad, luego vivimos nuevamente como esclavos. Y el pecado se sigue enseñoreando de nuestra vida. Lo que da cuenta de esto es que no se trataba de un problemita sencillo, de una incomodidad que el pueblo pudiera estar teniendo, de un pequeño malestar. Era algo grave, gravísimo, profundo. Tanto que la propia descripción que hace el profeta Ezequiel es muy impactante. Imagínense un valle de huesos secos, un campo, dice, extenso, lleno de huesos, incontables. Así que daba cuenta de una situación como esas que vemos a veces en las imágenes de televisión, ¿no es cierto? Que nos dan cuenta de una ciudad que sufrió un terremoto, de una ciudad que fue arrasada por un tsunami, o devastada por una guerra, un bombardeo, y nos muestran las imágenes posteriores de cómo quedó, o de un incendio gigantesco, y eso siempre da cuenta de cenizas humeantes, de gente desesperada, de dolor, de tristeza, de escombros por todos lados, de muerte. En ese contexto interviene Dios a través del profeta Ezequiel. Así es como es la situación a nuestro alrededor. Así es la situación que nos rodea a todos. No solo en este lugar físico, le rodea a usted, porque vive en este mundo. Además, es la misma situación y el mismo contexto. Y Dios está queriendo usar a la iglesia como usó al profeta Ezequiel para llevar a cabo una obra allí de traer vida y vida eterna a aquellos que están en oscuridad y en tinieblas. Veamos algunas de las cosas que nos marca este texto y que podemos ir tomando para nosotros en este tiempo. En primer lugar, el profeta Ezequiel dice en el versículo 1, el Espíritu me llevó y me puso allí. El Espíritu me llevó y me puso allí. Y le quiero decir que así es lo que ha acontecido con esta iglesia. De igual manera, el Espíritu Santo, por voluntad de Dios, guió a algunos a ubicarse en este lugar, a comprar estos terrenos, a ir edificando aquí, no solo un edificio físico material, sino más bien una iglesia para el Señor. Y así Él lo estuvo haciendo hasta llegar a lo que somos en este tiempo, en estos días. Así que no ha sido casualidad, no ha sido solo el gusto o el deseo de algunas personas. Estamos aquí como estuvo Ezequiel allí en ese momento y en esa situación y en ese lugar por voluntad de Dios. Y Dios nos puso aquí. Dios nos puso en este barrio, en esta ciudad, en esta calle, con estos vecinos, con todo lo que tenemos como comunidad. Así que detrás de eso también está el propósito del Señor. Él nos puso en medio de este valle. En segundo lugar, dice el profeta, me hizo pasar cerca, vi la condición, vi la situación y me hizo pasar cerca, en derredor, recorrer. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero claro, era para confirmar la situación en la cual estaban. Porque no podemos estar ministrando a la necesidad de la gente por control remoto, ni por WhatsApp, ni por las redes sociales. Necesitamos ir al contacto de la gente. Una cosa es ver lo que vemos en imágenes, otra cosa es estar al lado de una persona
que está triste, que está desolada porque se le murió un ser querido. Otra cosa es estar al lado de aquel que está siendo víctima de adicciones. Otra cosa es estar al lado de esa mujer que sufrió esa violencia. Otra cosa es estar al lado y mirándole a los ojos a aquel que sufrió un abuso, una violación. Es por eso, para tomar la conciencia más profunda que se pueda tomar. Y porque a veces solo el ver imágenes no nos conmueve tanto como para responder haciendo algo. Pero estando allí, ¿cómo no íbamos a hacer algo? ¿Acaso íbamos a ser aquel sacerdote y el levita que viendo al que había sido asaltado, maltratado, golpeado y dejado como muerto, también íbamos a seguir de largo? Está claro, ya lo sabemos que usted y yo somos el samaritano que asistió a esa persona, que nunca iba a poder pasar de largo ignorando la condición y la necesidad de esa persona. ¿Cómo podría estar el amor de Dios en el corazón de esa persona si tendría esa actitud? Pero esto no es más que lo que hizo Jesús en su ministerio. Los evangelios dicen claramente, Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Decíamos esta mañana también, no lo hacía en un plan de turismo. Voy a hacer un city tour por acá a ver cuáles son los lugares históricos. Dice el texto que iba predicando, que iba enseñando y que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia de ellos. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo un ministerio profético. Usted lo va a ver ahora también reflejado en este texto de Ezequiel. Así que nosotros no podemos encerrarnos, no podemos aislarnos, no podemos ignorar. Y más, tenemos que tomar contacto, vincularnos. Digo, vení Ezequiel, mirá, ¿ves eso? Sí, bueno, y recorré, salí, andá, fíjate, tomá contacto, velo con tus propios ojos. Así que Dios hace evidente la situación del valle, la condición que había en ese valle, a su siervo y lo hace tomar conciencia de su estado. Y luego le pregunta, frente a esa circunstancia y esa realidad, dice, ¿viste eso? Qué barbaridad, la verdad es tremendo, qué doloroso, qué triste, cuánta necesidad. Y entonces Dios le dice, che, ¿vivirán esos huesos? Y él se había preguntado, pero yo los vi, estaban recontra muertos. Dice uno por ahí, muerto o bien muerto, como si eso cambiara algo. Pero bueno, vieron que dice, no, esto no. Bien secos en gran manera, lo describe él. ¿Y vivirán o no? ¿Por qué Dios haría esta pregunta a su siervo? ¿Acaso Dios no sabría si vivirían o no? Claro que sí, Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Mucho más, Él ya sabía lo que Él mismo iba a llevar a cabo en ese valle de huesos secos. Los iba a vivificar. Pero ahora le pregunta a su siervo. Y si nos preguntara ahora a nosotros, ustedes miran la situación que hay alrededor, ven todo lo que está aconteciendo, ven cómo se agrava la degradación moral y la corrupción del ser humano, ven el estado calamitoso, tremendo, terminal en el cual está la sociedad. ¿Vieron eso? Sí, la verdad. Y a mí también me tocó, me salpicó. Sí, me acuerdo que entraron, se llevaron. Bueno, todo eso. Y nos dice ahora el Señor, ¿y ustedes qué creen? ¿Que eso ya no tiene arreglo? ¿Ustedes se van a sumar a las expresiones que tiene el mismo personas del mundo que dicen, no, esto ya no lo soluciona nadie, esto ya no tiene fin, chao, vamos? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a esta realidad? Porque en realidad la pregunta que Dios le estaba haciendo era para probar la fe y la posible obediencia de su siervo. Porque cuando no creemos que puede haber arreglo, por supuesto que no hacemos nada. Solo cuando entendemos que sí hay esperanza, y efectivamente la hay, entonces quizás somos capaces de tomar acción para ir y compartir esa esperanza con aquellos que suponen que no hay más esperanza. Cuando entendemos que sí es posible que haya vida para aquellos que están muertos, entonces quizás sea la oportunidad para que efectivamente hagamos algo y vayamos para que tengan vida, y vida eterna y vida abundante.
Oye, el Señor nos pregunta a nosotros, te pregunta a vos y a mí. Dice, ¿y ustedes qué creen? ¿Que yo puedo llevar a cabo lo que les estoy diciendo que voy a hacer? ¿Qué nos está diciendo? Que Él va a alcanzar a centenares de personas en nuestra ciudad, que van a conocerlo a Él como Señor y Salvador personal, que van a venir a vida eterna, que van a dejar las tinieblas y la esclavitud y van a salir de esa sujeción de Satanás y van a venir al reino de Dios y a sujetarse a su señorío. Cientos y cientos. Y entonces Él nos pregunta, ¿y ustedes, vos qué querés? ¿Será posible o no? Bueno, una pregunta con una respuesta muy políticamente correcta, podríamos decir hoy en día. Señor, vos lo sabés. Pero en realidad no es que estaba eludiendo la respuesta, porque la inmediata acción en obediencia de Ezequiel demuestra que él efectivamente creía que Dios era la esperanza para ese pueblo, para esos huesos. Y no había otra, que era Él. Y estaba dispuesto a ir y proclamarlo a ese valle de huesos secos. Y claro que hay esperanza. Y todo lo que necesita la humanidad es Cristo. Y por eso debemos predicar a Cristo. Y eso es este ministerio profético del cual estamos queriendo compartir en esta noche. ¿Cómo ves? ¿Cómo vemos la ciudad? ¿Cuál es nuestra opinión o nuestra reacción ante la ciudad y su condición? ¿Creemos que tiene esperanza? ¿Puede haber un cambio o no? La hay es Cristo, como decíamos. Y si la iglesia obedece, provocaría un mover poderoso de Dios que daría vida a lo que parece muerto irremediablemente. Luego en el versículo 4, Dios ordena a su siervo, el profeta Ezequiel, indicándole qué hacer. Le ordena, hace esto, decí esto a ese valle de huesos secos. Y él le da el mensaje. Así que lo que hace el profeta es obedecer este mandato. La iglesia está bajo un mandato. La iglesia tiene el mandato de ir y predicar. Tiene el mandato de ir y hacer discípulos. Tiene el mandato de predicar a todas las personas. Tiene el mandato de discipular a aquellos que se convierten. Tiene mandato, estamos bajo un mandato. Y el mandato está para obedecerlo. Así que debemos hacer aquello que Dios nos ha revelado también en este tiempo. Y aquí vienen las expresiones que a lo mejor pueden causar algún escozor o no, mejor, si no, pues están contenidas en la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza. Profetizar. ¿Y qué vemos que ocurre a continuación como esta acción de profetizar? Que él fue y profetizó al valle de huesos secos. ¿Qué hizo? Les dijo, huesos secos, oigan lo que Dios dice. Y les predicó, les compartió el mensaje, les compartió la palabra. Eso terminó siendo profetizar. Y eso es lo que esencialmente es profetizar. Es predicar, es compartir la palabra revelada de Dios. Y ya la tenemos en la palabra de Dios. Así que es predicar, es dar testimonio, es anunciar esperanza, salvación, vida eterna. Llamado al arrepentimiento de los pecados, a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz como sustituto de cada uno de nosotros. Eso es profetizar. Profetizar no es aquello que estamos acostumbrados a veces o algunos a escuchar o ver, que tiene que ver con que una persona le diga a otra con quién se va a casar o no, o qué modelo de auto tiene que comprar o no. Profetizar tiene que ver con aquello que es esencial en el reino de Dios, que tiene que ver con la salvación de la gente, con revelar la palabra de Dios revelada a las demás. Eso es lo que hizo Ezequiel. No lo cambió, no lo modificó, no asumió un mensaje propio. Él se presentó allí delante de los huesos y le dijo, huesos, oigan lo que Dios dice. No le digo, óiganme a mí, ahora yo tengo algo para decirte, escúchame bien. De ninguna manera, usted lo ve clarito en el texto, ¿verdad?
Así que ateniéndonos a lo que dice la palabra, profetizar es hablar la palabra de Dios, es predicar, anunciar el mensaje de salvación, es evangelizar, diríamos hoy, qué sé yo. Así que es sencillo, claro y contundente. No hay problema en el ministerio profético de la iglesia. Es servir a los demás, es bendecir. Toda la ciudad en Varela, en el próximo tiempo, va a estar oyendo lo que nuestro Dios nos ha revelado y que Él va a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a profetizar, como dice la palabra. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Anunciar lo que Él nos dijo que va a hacer. ¿Y qué nos dijo que va a hacer? Va a traer a salvación a muchos. Y eso es lo que vamos a ir a anunciar. Viene salvación a esta ciudad. El reino de Dios va a ser extendido, va a ser más conocido, reconocido en la ciudad. Y está claro, muchos van a decir, no, salí acá, está bien, pero muchos van a venir a vida eterna. Este profetizar parece que tiene dos aspectos, y uno de ellos es el que también nos puede producir como cierta cosa. Mire, el primero dice, profetiza a los huesos, profetiza a la ciudad. Recuerde, el Valle de Huesos Secos representaba a Israel, por extensión puede representar a la iglesia, y nosotros hacemos la aplicación a que es la ciudad en la cual el Señor nos ha colocado. Así que es profetizar a la ciudad en el nombre de Dios. Profetizar por medio de la palabra, el uso de la palabra, anuncio, exhortación, declarar la poderosa obra de Dios, hacer saber de sus maravillas, etc. Pero también profetizar por medio de obras. Ministerio, servicio, atención a las necesidades de la gente, consejería, liberación, sanidad, ministración en todos los... Eso es una manera de profetizar también. Es anunciar salvación, es presentar al Señor como Salvador. Hasta aquí mucho problema no tenemos. Profetiza a la ciudad, predicale a la gente, bárbaro. Pero mire, el texto dice que eso lo hizo Ezequiel, y vio como los huesos se empezaron a acomodar un poquito, hueso con hueso, que después un poquito los recubría la carne, que después los cubrió la piel, pero termina esa parte diciendo, en ellos no había espíritu, no había vida. Y acá lo que se trata es de vida, de una transformación completa de la persona, profunda, total. No se trata de acomodar un poquito la vida de la gente, pero que siga en tinieblas. Se trata de una transformación del Espíritu Santo en la vida de la persona para que haya verdaderamente libertad y salvación eterna. Así que no es que le vamos a decir, che, mirá, más o menos acomodate así, bueno, sé paciente y listo. Y ya. No, porque no hay vida. Y entonces en esa circunstancia Dios mismo le vuelve a hablar a su profeta y le dice, ahora profetiza al Espíritu. Profetizar al Espíritu Santo de Dios. Sí, parece que el texto dice eso, ¿no es cierto? No hay problema tampoco. Algunos podrían decir, no, qué barbaridad, ¿cómo yo le voy a ordenar al Espíritu Santo? ¿Cómo yo le voy a indicar al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? Como si el Espíritu Santo fuera el siervo y yo lo pudiera mandar al Espíritu Santo. Pero no se trata de eso, quédese tranquilo. Si usted pensara así, está en lo cierto. Acordamos en eso, pero no se trata de eso, profetizar el Espíritu Santo. No se trata de manipular al Espíritu Santo para que haga lo que a mí me parece que debe hacer, aunque esté bueno. Profetizar al Espíritu Santo es lo que vemos que está aquí relatado en la Biblia misma. Es clamar para que Dios y el Espíritu Santo lleve a cabo de cumplimiento a aquello que el mismo Dios le reveló al profeta que iba a hacer. Entonces, profetizar al Espíritu Santo es decirle a Dios, clamamos para que traigas esa salvación a nuestra ciudad. Clamamos para que eso que nos dijiste que ibas a hacer, lo lleves a cabo. Eso es profetizar al Espíritu Santo. Es orar, es ayunar, es interceder para que la mano de Dios poderosa se mueva en la ciudad y en la gente. Luego de que nosotros estuvimos allí. Al mismo tiempo de que estamos allí junto a la gente, porque hay que profetizarle a la gente.
Pero mientras profetizamos a la gente, tenemos que clamar a Dios para que haga Él la obra en la vida de esas personas, a las cuales estamos sirviendo, predicando, anunciando el mensaje, etc. Porque acaso, ¿quién es el que convence del pecado y trae arrepentimiento sino el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el que trae sanidad a aquellos que están heridos, lastimados? ¿Quién es el que trae libertad y rompe las cadenas de aquellos que están atados y esclavizados? Es Dios. Y eso hace que sea imprescindible que está Él. Y es fácil de entender. Si no está el soplo del Espíritu Santo, si no está Dios trayendo vida eterna, la persona permanece en tinieblas y en muerte. Es Él, no nosotros. Así que cuando estamos hablando del ministerio profético de la iglesia, tiene que ver con esto. Hermanos, la palabra, como nos indica que ocurrió con el profeta Ezequiel, tenemos que estar en nuestra comunidad. Y así como Dios lo llamó y lo puso en medio de, déjeme decirle, a usted también, a cada uno, Dios lo llamó y lo puso en medio de. A usted lo llamó y lo puso en medio de esa empresa, esa fábrica en la cual está trabajando, en ese comercio, lo puso en medio de gente que está en esta condición de valle de huesos secos. A usted lo puso en esa oficina, a usted lo puso en ese supermercado, a usted lo puso como jefe, a usted lo puso como usted mismo, comerciante o profesional, a usted lo puso en ese barrio y en esa casa, porque allí hay vecinos que están en esta condición reflejada en el valle de huesos secos. ¿Por qué lo puso allí el Señor? Porque quiere utilizarle a usted con voz profética, que predique, que anuncie a sus vecinos. Dijimos, vamos a pasar de largo. No conocemos la situación en la cual están. Creemos que ya no tiene arreglo. Y que junto con esto y las buenas obras que usted puede estar llevando a cabo allí en el barrio con la gente, profetice al Espíritu de Dios para que haga la obra. ¿Qué significa? Señor, clamo por mi vecino, que te conozca a vos, intervení en esta circunstancia, trae sanidad a su hijo, pero que eso sea lo que lo lleve a reconocerte a vos. Eso, clamar con una carga profunda en nuestro corazón por la salvación de esa persona. No porque se le arreglen solo algunos problemitas, que pueda pagar la deuda que tiene. Señor, tiene que salir de tinieblas y venir a vos. Y Señor, te clamo por mi compañero de trabajo, te clamo por mi empleado, te clamo por mi compañero de facultad, por que es mi profesor, por que me vende el pan todos los días porque voy todos los días a ese comercio. Eso es llevar a cabo el ministerio profético. Sencillo. ¿Para qué vamos a complicar lo que no hay que complicar? Pero alcancemos a experimentarlo y a vivirlo. Así que la iglesia debe pedir, debe orar, debe interceder, debe ayunar, debe clamar constantemente y rogar a Dios por la ciudad, a favor de la ciudad. No, Señor, destruí todo esto, mirá una manga acá de loco. No. Así que no se puede hacer una cosa, un montón de obra social, sin pedir que Dios intervenga y que el Espíritu Santo traiga vida. Porque haríamos mucha obra social como lo pueden hacer otras muchas organizaciones sociales y de bien público, ONGs, hacen obra social, pero no hay transformación espiritual. Y por eso no hay esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Tenemos en nuestra vida a aquel que es la esperanza y la única esperanza de la humanidad. Así que tenemos que intensificar nuestra tarea de predicación. Para redondear y terminar, este texto que hemos visto, reléalo en su casa, medítelo, enseñan también que la iglesia está bajo un mandato divino. Ya lo dijimos y esto es así. La iglesia debe hacer aquello que Dios le ha revelado. La iglesia debe hacer aquello que Dios le ha encomendado. Luego, la iglesia debe obedecer, sujetarse al mandato de profetizar y ejercer autoridad espiritual que Dios ha concedido. El profeta se presentó y dijo, yo vengo en mi nombre. No,
Dijo, miren, escuchen lo que Dios dice, Él me ha dicho, así dice el Señor. Está reflejado ahí claramente. Eso es ejercer autoridad espiritual. Cuando es así, eso tiene respaldo de Dios. Eso es lo que es autoridad espiritual. Es el respaldo de Dios a lo que usted dice, a lo que usted hace. Cuenta con el apoyo de Dios, con la intervención de Dios. Todo aquello que se hace por uno mismo, aún en la mejor voluntad y deseo e intención, pero que no se hace en autoridad espiritual, no tiene el apoyo de Dios. Porque otra vez dijimos, nosotros somos siervos, Él es el amo. Nosotros somos siervos, Él es el Rey y Señor. No es al revés. Queda claro por este pasaje que solo hay vida cuando está el Espíritu Santo. Mientras no se le pidió a Dios que viniera y viniera el Espíritu Santo y soplara en aquellos huesos que ya estaban acomodados y ordenados mejorcito, pero hasta ahí era solo un maquillaje, estaban mejor unidos, no eran una cantidad de huesos desparramados así desordenados. Podemos decir, y se los veía mejor, pero no había vida. Así que solo hay vida cuando el Espíritu Santo está en la vida y tiene control de esa vida. Solo cuando el Espíritu Santo está allí, hay libertad. Solo cuando obra el Espíritu Santo, hay salvación verdaderamente. Hay sanidad, hay restauración y hay victoria. Así es porque hay una transformación profunda y un cambio completo. Así que no es algo externo, ni circunstancial, ni un pequeño arreglo, ni una mejora del momento. Lo que se dice y determina en los cielos, la iglesia debe anunciarlo en la tierra. ¿De dónde vino este mensaje y esta revelación a Ezequiel? De Dios, del trono de Dios, del cielo. Dios se lo reveló. Y lo que Dios le reveló al profeta, él lo tuvo que dar a conocer en la tierra, allí a la gente. Lo que nosotros recibimos del cielo de parte de Dios, lo tenemos que comunicar y transmitir a la gente. Lo que Dios dice y determina en los cielos, nosotros lo debemos anunciar aquí en esta comunidad. Lo que Dios nos revela en los cielos, lo debemos proclamar en esta comunidad. Lo que Dios establece, lo tenemos que ordenar aquí en la tierra. Dios es fiel y su palabra siempre haya cumplimiento. El Espíritu de Dios debe entrar, intervenir, habitar, tomar control y tomar posesión de esas personas. Por lo tanto, por último, Varela también lamentablemente está representada por ese valle de huesos secos. Toda la ciudad está en oscuridad, está en tinieblas, está en muerte, la condición de las personas es terrible, la degradación, el desenfreno, el pecado, la violencia en aumento. Es que los poderes de las tinieblas están causando la aniquilación y la destrucción total de la ciudad. Varela está siendo arrasada por causa del pecado también. Y toda la ciudad aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Toda la ciudad está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios sino nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor? ¿Qué tipo de manifestación? Esta, la de compartir esperanza, la de mostrar el camino correcto, la persona correcta, la de anunciar, la de proclamar, la de invitar, la de ministrar, la de profetizar, la de evangelizar, la de servir a las necesidades, como hizo Jesús. Iba, recorría, predicando, enseñando y sanando. Eso, igual, están aguardando. Dios ha dispuesto que lo va a llevar a cabo. Nos lo reveló a nosotros también. No vamos a ser los únicos ni pretender ser los únicos que vamos a causar ese impacto en la ciudad. Dios tiene más de su pueblo en esta ciudad que nosotros. Y gloria al Señor y todos sean bendecidos por Él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos llevarlo a cabo, dejar de llevarlo a cabo. Así como ese valle de huesos secos representaba a Israel, a la ciudad, a la iglesia y a cada creyente,
eso puede estar representando en este mismo momento la condición espiritual o de vida de alguno de los que forma parte también de esta comunidad. Quizás alguno de los que están aquí, como han estado en esta mañana, sienta que su vida está flaca, anémica, apagada, seca, estancada. Sienta que su vida no tiene vida del Espíritu Santo. A veces hay iglesias y creyentes en los que el Espíritu Santo en realidad está contristado, está entristecido y arrinconado en algún lugar de esa vida por problemas de carácter, problemas relacionales, desobediencia, apatía, comodidad, pecado. La idea es que en esta noche también podamos hacer esta mirada hacia nosotros mismos y hacia la condición de nuestro propio corazón. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos verá el Señor? ¿Cómo nos verán los demás? Quizás algunos de nosotros necesitan una intervención especial de parte de Dios para que su vida espiritual pueda ser vivificada y pueda ser transformada y alcancemos la llenura del Espíritu Santo en la vida. Porque de otra manera, si aún nuestra vista no alcanza a ver nuestra propia condición espiritual, ¿cómo íbamos a poder suponer que íbamos a tener visión espiritual para ver la condición de la ciudad o de la comunidad? Si apenas todavía ni siquiera nos damos cuenta del estado grave en el cual nos encontramos nosotros mismos, ¿cómo todavía vamos a suponer que estamos en condiciones de señalar la condición de otros? De si los demás hacen bien o mal, de si esto es correcto o no, de si esto es doctrina correcta o no. En definitiva, como iglesia debemos estar comprometidos total y absolutamente a la obediencia. Y hay que desarrollar una comunión personal con el Señor de tal profundidad, de tal intensidad, de tal fortaleza que nos haga conscientes de su llamado. Dios llamó al profeta y lo puso allí, conscientes de por qué el Señor te trae también aquí. Pero además para ser sensibles de la situación de la ciudad. Y para además ser fieles proclamadores de su palabra y servir, ministrar, predicar, liberar, sanar, profetizar en los términos que hemos visto en esta noche. Quiero orar por aquellos que puedan estar reconociendo en esta hora la necesidad de que Dios les toque primero a ellos, a usted, a alguno de los que esté aquí. Si notas que tu vida necesita ser vivificada por el Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta noche le des la oportunidad al Señor, que abras tu corazón, que no especules más, que no esperes más. Toma hoy la decisión y Él lo hará porque Él es fiel. Él lo hará porque Él te ama. Él lo hará porque solo Él lo puede hacer. Nadie puede dar vida sino solo el Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer. Y quizás necesites recobrar aquello que ya quedó arrasado, reconstruir, rearmar. Dios tiene el poder para hacerlo. Alguna manera Él tiene. Quizás diferente a la que vos pensás, pero Él la tiene. Si tan solo le das oportunidad, Él lo va a hacer en tu vida también. Y quizás todavía hay tiempo de que el Señor vivifique y restaure algún vínculo matrimonial, el vínculo de padres con hijos, el vínculo de los hijos con los padres, entre hermanos. Quizás todavía hay oportunidad para que Dios pueda tocar tu vida y traer sanidad emocional, alguna herida que ya recibiste. ¿Te sentís de alguna manera como ese valle de huesos?
pues es el momento correcto, es la oportunidad adecuada para que abras tu corazón y le dejes a Dios hacer su obra. Él lo hará. Él lo hará. Si inclinamos nuestro rostro, yo voy a orar por aquellos que están en esta condición y desean cambiar esta condición para siempre. Y además voy a orar para que aquellos que están dispuestos a ser parte, instrumentos, siervos, obedientes, fieles del Señor para hallar cumplimiento a lo que Él nos ha revelado y va a llevar a cabo, voy a pedir que Dios bendiga ricamente tu vida y decirte que no va a haber nada ni nadie que puedan distraer a la iglesia del cumplimiento de la misión. Y Dios se manifestará con gran poder y gloria. Y Dios peleará por nosotros toda vez que sea necesario, para que nosotros estemos tranquilos y confiados y veamos la victoria que Él va a obrar en cada momento. Bueno, aunque no lo haga físicamente, abrí tu corazón, elevalo al Señor, levanta tus manos al cielo y pedile que Dios te abrace, te ministre y obre poderosamente en tu vida para recobrar el gozo, para que la paz sea restaurada en tu corazón, para que tu vida espiritual sobre todo sea vivificada. Padre, en esta noche bendecimos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias por este encuentro que nos hace tan bien, Señor, estar a tu lado. Gracias por la palabra que nos has dado también en esta noche. Nuestra confianza está en ti, Señor. ¿En quién otro la podríamos colocar? Tú eres fiel, Señor. Lo declaramos, lo hacemos conocer a todos. Tú eres fiel. Eres todopoderoso. Nada te es imposible, Señor. Y gracias por la salvación que has obrado en la vida de muchos de los que estamos aquí. Ayúdanos y enséñanos a valorarlo mucho más día a día y a tener la respuesta correcta a ello, que es una vida entregada, consagrada al cumplimiento de tus propósitos. Señor, tu iglesia quiere levantarse como profeta en esta ciudad. Lo haremos en tu autoridad, haciendo lo que tú nos digas que hay que hacer. No nos vamos a apartar de ti, no nos vamos a apartar de tu palabra. Vamos a hacer esa tarea, porque queremos ver que tu reino se extiende. Queremos ver, Señor, esas vidas que tú ya nos has dicho vendrán a vida eterna. Queremos ver esos rostros, Señor, gozosos, felices. Queremos ver, Señor, esos rostros que derraman lágrimas, pero de júbilo, porque han sido tocados por tu Espíritu Santo y cambiados y transformados. Queremos ver el gozo de matrimonios que son reconstituidos, restaurados en el vínculo y salen adelante y crecen y son victoriosos. Queremos ver niños, jóvenes, adultos que hayan salvación y vida eterna en ti, Señor. Habiendo abandonado una vida de esclavitud, de tinieblas, de oscuridad, de tristeza, de depresión, de dolor. Lo vamos a ver, Señor, porque tú eres fiel y lo vas a hacer. Señor, bendecí de la manera más preciosa a aquellos que están en esta noche con necesidad de que tú toques sus vidas para vivificarlos. Que el Espíritu Santo obre, Señor, y haya llenura de Espíritu Santo. Ayuda a despojarse, Señor, y a abandonar y a dejar de lado todo lo que ha provocado también esa condición. Señor, trae paz a esos corazones que no encuentran paz. Trae, Señor, gozo a aquellos que hace mucho no sienten felicidad en sus corazones. Trae sanidad a aquellas personas que han sufrido heridas y todavía están abiertas y duelen. Y ellos saben cuánto duele. Levanta al que está entristecido, fortalece al que está débil, Señor. Haz la obra, glorificate. Nosotros siempre vamos a reconocer que eres tú el que lo hace y lo lleva a cabo. Por eso siempre vamos a levantar nuestras manos al cielo para exaltarte, para glorificarte.
para bendecirte. Señor, que tu cuidado, tus ángeles sean a nuestro lado en el regreso a nuestras casas. Y gracias porque todos vamos a tener oportunidad, si no esta misma noche, mañana, de poder recordar este mensaje, esta palabra tuya, y profetizar, y traer esperanza al que no tiene esperanza, y mostrar que hay salvación, que hay alguien que puede cambiar todo, y lo puede hacer desde la profundidad del corazón de la persona. No importa la condición en la cual haya llegado o esté. Señor, nos querés usar y vamos a responder en obediencia a eso. Y te vamos a pedir y a clamar en oración para que vos lo hagas, lo lleves a cabo, tu Espíritu Santo obre con poder, como lo hemos hecho en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Así sea.